Hola mis hermanas, un gusto y una bendición estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a ver en esta ocasión otra parábola. Estamos viendo parábolas, ¿verdad? Quiero compartirles una parábola que está en Mateo 25 del verso 14 al verso 29. Esta parábola lleva por título La parábola de los talentos y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Amén. Esta es la escritura de los talentos. Vamos a mirarlo un poquito más detenidamente y vamos a ver qué es lo que podemos ver en esta interesante parábola. Primero que nada, tenemos que decir que la parábola de los talentos examina la fidelidad de los siervos. ¿Ya? Dijimos que las parábolas eran escenas cotidianas que el Señor usaba de la vida para enseñar verdades profundas y acerca del reino, ¿ya? Así que lo vamos a llevar al ámbito espiritual. Podemos decir entonces que esta parábola examina el corazón de los siervos. El verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Podemos comparar a este Señor, a este amo, con Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8:9, que nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Ya? Así que podemos verlo a este Señor, a este amo, como nuestro Señor. Pero sigamos. El verso 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta palabra talento que aparece acá en la Biblia no habla de una cualidad natural de la persona, ¿ya? Esta palabra talento es una medida, es más bien una medida de plata, ¿ya? Digamos, es dinero. Un talento equivalía entre 36 y 26 kilos más o menos de plata, ¿ya? Una considerable suma de dinero, podríamos decir. O sea, era un tesoro. Este señor dejó un tesoro en manos de cada uno de sus siervos.
Pero es interesante, mire, dice que a cada uno le dejó o le entregó conforme a su capacidad. A uno le dejó más, a otro le dejó menos, conforme a su capacidad. Podemos deducir dos principios bíblicos de esto. El primero, que dice que Dios ha capacitado a cada creyente con una medida de gracia. Como dice el verso 15, conforme a su capacidad. No hay nadie en el reino, ¿cierto? En el reino del Señor no hay ningún creyente que no tenga una medida de gracia en el corazón, un talento, un don, como usted quiera llamarlo. Hay capacidad dentro de cada hijo del Señor. Eso es primero, ¿ya? La gracia de Dios se recibe en el corazón y Spurgeon decía que se recibe como un brote, lista para crecer. Segundo principio que podemos deducir de esta parábola. Tendremos que dar cuenta. Mira el verso 19. Dice el verso 19, después de un tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Tendremos que dar cuenta de lo que hemos recibido. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Tendremos que dar cuenta no por la cantidad de lo que hacemos, sino con la fidelidad con lo que lo hacemos. Tendremos que dar cuenta qué hemos hecho con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento, con nuestros recursos. Todo lo que el Señor ha depositado en nuestra mano, Él en algún momento nos pedirá cuenta, ¿ya? Verso 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, podríamos decir, entra y alégrate con tu Señor. 2 siervos dando cuenta de lo que hicieron con la fortuna que el Señor les encomendó. La gracia que ha sido depositada en el corazón de cada creyente, dijimos que es una medida expandible, ¿ya? Y aunque el crecimiento lo da Dios, Dios deja una responsabilidad en el hombre para buscarle y para anhelarle, ¿ya? Dice la palabra que Dios da el crecimiento, pero esta responsabilidad está en cada hijo del Señor. Verdaderamente quiere buscarle, quiere conocerle más, quiere saber verdaderamente cómo es su Señor. Eso está en la responsabilidad personal. Hay un poder creciente en el interior de un hijo de Dios. Qué lindo eso. Hay un poder creciente en el interior. Dice la palabra del Señor que Él está trabajando en nosotros y que Él nos perfeccionará hasta la estatura del varón perfecto. Esto tiene que ver con mi voluntad, porque tiene que ver con mi obediencia y con mi búsqueda del Señor, ¿ya? Pero sigamos. Verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tenemos otro tipo de siervo, ¿cierto? Otro tipo de siervo. Podemos decir que hay una contradicción en sus palabras porque él dice que lo conocía al amo y que conocía que era duro, ¿cierto?
que era como injusto y que por eso tuvo miedo y escondió su talento. Es una contradicción, podemos decir, porque si él hubiese tenido esa apreciación, se habría esmerado por hacerlo mejor. Más bien resulta una excusa, ¿ya? A una excusa. El siervo muestra que tiene una mala imagen de su amo y lo que es más importante, este siervo no consideró como algo importante lo que su señor le había dejado. No lo valoró, no lo pensó, no lo trabajó, no lo hizo fructificar. Lo dejó ahí. Y dice el verso, en unos versos anteriores, que lo enterró. Yo compartí hace un tiempo atrás la parábola de el tesoro escondido, que estaba también enterrado. Lo valioso a veces se guardaba, se enterraba, pero la verdad es que este siervo lo enterró y se olvidó de eso, o sea, no le dio ningún valor a lo que su señor le había dado. Pero sigamos, miren, la respuesta del señor. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Lo descubrió el Señor, ¿cierto? Descubrió a este siervo. Siervo malo y negligente. ¿Por qué habrá sido malo? Me puse a pensar que puede haber sido malo porque no valoró la riqueza que fue puesta en su mano. La despreció, la tomó en menos, ¿ya? Fue malo, despreció lo que le fue dado. Y fue negligente, o sea, fue indolente, fue perezoso, inactivo, sin iniciativa. Y aquí podemos aprender algo. La falta de acción también es un pecado. El pecado de omisión también es un pecado, ¿ya? Santiago 4:7 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verso 28 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es interesante. Este versículo, estas palabras aparecen varias veces en la Escritura, ¿ya? Usted lo puede encontrar en Mateo 13:12, en Marcos 4:25 y en Lucas 8:18. Y tenemos que mirarla un poquito más detenidamente porque a simple vista parece algo injusto, ¿cierto? Dice que al que tiene se le añadirá más y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. ¿A qué se refiere con esto? Yo le puse aquí que esta es como una ley universal, como una ley universal del reino de Dios. Son estas cosas extraordinarias y diferentes que el Señor viene a enseñar. Así como nos muestra tantas cosas diferentes en el reino. Por ejemplo, que el mal se vence con el bien y el que quiere ser el mayor debe ser el menor. Así también esta ley que dice que el que tiene mucho, mucho más se le añadirá, ¿ya? Desglosémosla de esta manera. El que tiene le será añadido. Mientras más buscamos de Dios, más le desearemos. Mientras más oramos, más queremos orar. Mientras más leemos, más queremos leer. Mientras más buscamos de su presencia, más le desearemos. A mayor búsqueda, mayor revelación, mayor comunión. Hay una escalada en esto. Y es interesante porque la palabra del Señor habla de la fe como una semilla de mostaza, ¿cierto? Que habiendo poca, si es cuidada, si es regada, va a crecer y lo va a hacer de una manera exponencial, o sea, va a crecer rápidamente. Toda búsqueda, por pequeña que sea su comienzo, crecerá. La fe se ilustra como una semilla, aquí lo tengo anotado. Como una semilla de mostaza, puede ser muy pequeño, pero si se cultiva, crecerá exponencialmente. Que puede crecer de una manera acelerada. Hay una canción en nuestra congregación que tiene una frase referida a esta y dice: al buscarte y conocerte, te anhelo más y más. Aquí se está cumpliendo, ¿verdad?, esta ley universal del reino de Dios.
Mientras más anhelamos de Él, más anhelaremos. Mientras más buscamos, más nos será añadido. A esto se refiere con que el que tiene se le añadirá más. Pero también tenemos que ver la contraparte, donde dice, y el que no tiene, aun lo que él tiene, le será quitado. Poco interés por las cosas de Dios traerán menos interés aún. Si poco me congrego, terminaré no congregándome. Es todo lo que le acabo de decir, pero en la manera inversa, ¿ya? Esa es una regla en el reino de los cielos. Si alguien tiene poco de Dios, si alguien tiene poca obediencia, en algún momento no habrá nada de obediencia. El Evangelio, la palabra de Dios, está viva, requiere de movimiento, hay que estar en acción, hay que seguir adelante, hay que buscar el crecimiento, hay que ser edificado, hay que avanzar. No se puede estancar. Yo se lo decía en otras palabras hace un tiempo atrás, que una persona en un clima extremo puede morir de frío si no se mueve. Pero aquí encontré un comentario bíblico mucho mejor, con mejores palabras, y dice así, es de Morris, y dice: en la vida cristiana no nos quedamos quietos, usamos nuestros talentos y hacemos progresos y lo voy a repetir. En la vida cristiana no nos quedamos quietos, usamos nuestros talentos y hacemos progresos o perdemos lo que tenemos. O sea, el que no se mueve no es que se detenga, el que no se mueve se muere, como decíamos anteriormente. Entonces el punto principal de esta parábola es que el Señor ha delegado riqueza en cada uno de sus siervos. Él va a volver, Él puede que se demore en volver, pero va a volver por lo suyo y va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Mientras tanto, nosotros debemos estar preocupándonos de multiplicar esa gracia, ese don, ese talento que ha puesto en nosotros. Ahora, podemos hacer dos preguntas al respecto y quedarnos con esto. ¿Usted ha descubierto la gracia que el Señor ha depositado en usted? ¿La ha descubierto? ¿Sabe para lo que es buena? ¿Sabe para lo que es bueno? ¿Sabe qué medida, qué gracia especial ha puesto el Señor en su corazón? ¿La ha descubierto? Esa es una buena pregunta. Y la segunda viene a ser muy parecida. ¿La está usando con fidelidad? ¿La está usando con fidelidad? Bueno, esa es nuestra misión. Descubrir la gracia que Dios ha puesto y ponerla a trabajar y multiplicarla para que cuando venga el Señor pueda decirnos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, o sea, sobre lo que he depositado en ti, de acuerdo a tu capacidad, ¿cierto? Sobre mucho te pondré, a recibir las recompensas que tiene el Señor para los que ha llamado. Amén, amados. Esta es la parábola del día de hoy que ha bendecido mi vida y espero que también bendiga la suya. Y que el nombre del Señor sea glorificado.